Hola, muchas gracias por dar clic al 16º video de este canal. El término conocimiento proviene de la palabra en griego episteme, que fue un concepto utilizado por los antiguos griegos con varios propósitos, ya que por una parte se empleaba para referirse a los conocimientos exactos, las ciencias y los significados, y por otra parte para diferenciar este mismo del vocablo doxa, que aludía a las creencias y las opiniones, así como del vocablo tecné, que se usaba para remitir a las técnicas, las tecnologías, el arte, la ciencia en su sentido práctico y los saberes. Pues mientras que las creencias y las opiniones son ideas, juicios o afirmaciones con muy poco sin ningún fundamento que se tienen sobre un elemento de la realidad, pero que aún así se asumen como verdaderas, y por su parte los saberes son conocimientos amplios, profundos y pragmáticos que se adquieren principalmente mediante la experiencia. Los conocimientos sin discrepancia son teóricos sin que sus principios lleven a cabo una acción, además de que siguen procedimientos específicos que permiten comprobar su validez para que se les pueda determinar como tal. E incluso en un inicio, aunque esto no aplique actualmente con todos los conocimientos, también permitían refutar su veracidad, debido a que los antiguos griegos consideraban que los únicos conocimientos válidos eran aquellos provenientes de la ciencia o la experiencia, con los cuales es posible experimentar para comprobar su exactitud, por lo que aprovechando esa cualidad se determinaría que todos los conocimientos debían tener la característica de ser universales y por ende poseer también los atributos de ser inmutables y verdaderos, o en su defecto lo más cercanos a estos. Puesto que para Platón, por ejemplo, el epísteme representaba la forma más cierta de conocimiento, que si bien era verdadero y estaba acompañado de la razón, por el hecho de partir al mismo tiempo como un juicio y por tanto ser en parte algo propio de una creencia, se aseguraba, a pesar de ello, un saber verdadero y universal en la mayoría de casos, que podía ser obtenido de dos formas. La primera era a través del razonamiento al que se le nombraba dianoia y la segunda por medio de la intuición, a la que se le denominaba noiesis. Idea que sería respaldada por Aristóteles, quien también definía el episteme como la forma más cierta y veraz del conocimiento, pero con la distinción de sugerir dos vías cognoscitivas diferentes, que eran la intuición intelectual basada en el empirismo y la lógica fundamentada en la deducción del silogismo, es decir, en el uso de la racionalidad para extraer una conclusión particular de dos premisas con proposiciones generales distintas. Un ejemplo de un conocimiento alcanzado por esta vía es que si se sabe que en primer lugar los seres humanos tenemos sentimientos, y en segundo lugar que cada uno de nosotros somos seres humanos, podemos concluir entonces que cada uno de nosotros tiene sentimientos, llegando así a una verdad. Sin embargo, para otros filósofos el conocimiento podía adquirirse de otras formas que también cumplían con estas características y estaban siempre desarrolladas en base a la cognición, que es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción, los sentidos y los órganos del cerebro, que fueron en primer lugar el empirismo, que sostiene que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de las experiencias sensoriales, ya sean internas a partir de la reflexión con base en lo que se observa, o externas a partir de la sensación con lo que se interactúa, cuyos exponentes principales de la época antigua fueron los pensadores presocráticos y sofistas, y de la época moderna John Locke, George Berkeley, David Hume y Francis Bacon. Luego el racionalismo, que pese a ser ideado por pensadores sobresalientes de la antigüedad como Parménides y Platón, no sería hasta los siglos XVII y XVIII en los que se terminaría por desarrollar, el cual frente al empirismo considera que la razón es la fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general, dado que la imagen del mundo aprendida por nuestros sentidos no era del todo fiable, siendo su principal artífice René Descartes, que con su expresión pienso por lo tanto existo, llegó a la conclusión de que pensar es una prueba de que no se puede pensar sin antes existir, y por ende el conocimiento y todo lo existente solo tendría sentido si era pensado. Otros exponentes de esta corriente fueron Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Christian Wolff. Posteriormente se introdujo el apriorismo por Immanuel Kant en el año 1787 a través de la publicación de su libro titulado La crítica de la razón pura, que propone que el empirismo y el racionalismo no son corrientes mutuamente excluyentes, sino que por el contrario actúan de manera sinérgica, puesto que es tan necesario hacer a los conceptos sensibles, a lo que Kant llama objeto de la intuición, es decir, la identificación de los fenómenos, como hacer a las intuiciones inteligibles, es decir, someter a conceptos a los fenómenos a través de los cuales se puedan explicar, que son a priori a nuestra razón, es decir, que tienen su origen en la razón pura y no de la experiencia, considerando por lo tanto que el entendimiento por sí solo no puede intuir nada, ni los sentidos por sí mismos pueden pensar algo. Y finalmente el intelectualismo, que al igual que el apriorismo afirma que los conocimientos universalmente válidos y los juicios lógicamente necesarios derivan tanto de la razón como de la experiencia, pero con la diferencia de que estos juicios no son a priori de nuestra razón,
sino una derivación de la experiencia, es decir, que los fenómenos no son algo con un sentido previo, sino que son un algo a lo que nosotros damos sentido a través de la abstracción, de modo que el apriorismo se inclinaba más por la racionalidad y el intelectualismo por el empirismo, siendo sus principales exponentes Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Tiene cabida señalar que aunque todas estas corrientes vivieron en una gran disputa durante mucho tiempo, en realidad todas son completamente válidas, ya que si bien el apriorismo y el intelectualismo son las que poseen una mayor aplicación, considerando que para conocer casi cualquier fenómeno debemos observarlo y darle un razonamiento, u observarlo y encontrar su razón, pueden existir conocimientos que solo dependan del empirismo, como lo son los conocimientos intuitivos, ya que por ejemplo los conocimientos que tienen los animales, así como los primeros conocimientos que como humanos adquirimos, como saber respirar o comer y aprender a hablar o caminar, no requieren del razonamiento, y por otra parte otros también pueden formularse únicamente a través de la razón, como las deducciones lógicas aristotélicas explicadas anteriormente, que no requieren del uso de los sentidos. Y yo personalmente incluiría también a la lectura y apreciación de fotografías o cualquier otro recurso gráfico como un medio para obtener el conocimiento, pues aunque el intelectualismo en cierta forma la avala, hoy en día se continúa considerando que para conocer un fenómeno es forzoso interactuar con este cuando la realidad es que no siempre es posible hacerlo, principalmente en caso de que este sea intangible o se trate de un suceso histórico, pero incluso también si se habla de un fenómeno actual y tangible con el que no se tenga la oportunidad de interactuar, como por ejemplo si se deseara conocer la ciudad de París, pero no se cuenta con recursos para viajar y observarla en vivo, considero que la lectura es un medio válido para conocerla, así como también a personas, objetos y demás, con ayuda de la abstracción, el uso de la vista y también el de la racionalidad, que sirve para comprender el lenguaje, siempre que ésta provenga de un medio que sea confiable. Ahora bien, todas estas teorías se integran a la gnoseología, llamada también teoría del conocimiento, que es la rama de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, la extensión y los métodos del conocimiento humano en general, que están construidos a partir de las teorías anteriores referentes a la cognición, como lo son la intuición y la racionalidad, que en conjunto permiten llegar a la verdad en un elemento determinado, tales como la mayéutica de Sócrates, la dialéctica platónica y la letra aristotélica, en la que se involucra la intuición, así como las matemáticas como un medio para llegar a la verdad por parte de Pitágoras, y el método axiomático que estriben en hacer un conjunto de axiomas entendidos como proposiciones tan evidentes que no requieren demostración, cuya existencia se debe a las deducciones anteriormente comentadas basadas a su vez en la racionalidad de la lógica deductiva atribuida igualmente a Aristóteles, que tienen la finalidad de demostrar teoremas como la geometría de Euclides o el mismo teorema de Pitágoras, que durante muchos años fue aceptada por la ciencia griega y la ciencia mundial en general como el único método válido para la obtención de conocimientos científicos, siendo estos últimos correspondientes a la epistemología, que es la disciplina filosófica que, en complemento con la gnoseología, estudia también a los principios, los fundamentos, la naturaleza, las posibilidades y los alcances del conocimiento, pero con la exclusividad de centrar su objeto de estudio especialmente en los conocimientos concernientes a la ciencia y el sentido o significado del conocimiento en sí. Y dejan en claro que la existencia del conocimiento depende de tres factores, que empiezan por un sujeto que puede ser un humano o animal con capacidades cognitivas, que motivado por el asombro e incitado por la curiosidad, el gusto, el deseo o la necesidad de resolver un conflicto o la imposición, se propone el conocer un fenómeno de la realidad, comprendido como un elemento existente que se convierte en el segundo factor, que puede ser tanto otro ser humano o en general cualquier otro ser vivo, así como una disciplina, una habilidad, un idioma o dialecto, un suceso, un elemento, un objeto o una cosa que puede ser tangible o intangible siempre y cuando forme parte de la realidad, que se logra conocer por medio de un tercer factor, que es un método o procedimiento que puede ser simple o complejo, que nos sugiere seguir una serie de pasos organizados y sistematizados que requieren del uso de las capacidades cognitivas previamente señaladas. De modo que el conocimiento se refiere a la facultad que tenemos para adquirir información y habilidades gracias a nuestras capacidades mentales que empleamos en la acción del conocer, que consiste en hacer un proceso mental cuyo designio es el de averiguar, entender u obtener una noción amplia sobre un fenómeno perteneciente a cualquier categoría de la realidad, del que se pretenda tener información que nos permita comprender con exactitud qué es, el cómo, dónde y por qué se manifiesta en la realidad como lo hace, cuál es su utilidad en algunos casos, y cómo se asemeja y discierne de otros fenómenos existentes que sean de su misma especie o no, es decir, tener claras las particularidades que lo hacen parecerse a otros elementos, pero que al mismo tiempo lo vuelven único dentro del mundo,
por lo que una vez que tenemos el conocimiento de un fenómeno, nos es posible responder a las preguntas ¿qué es, por qué es, dónde está, cómo se produce, cómo se encuentra o manifiesta y cómo se asemeja o diferencia de otro elemento, siendo un proceso en el que se hace presente la cognición, porque se interactúa o se crea una percepción abstracta sobre el fenómeno de la realidad del que se tenga como objetivo el conocer, una vez que se hayan recabado datos suficientes sobre el mismo, que se pueden seguir ampliando en función del descubrimiento y la indagación, desde el uso de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y el intelecto, que en sí mismos partiendo como datos, no contienen significado con excepción de que ya desde un principio se recepten dados como información por el intelecto en caso de que se realice una lectura, en cuyo caso llegan más pronto a la corteza cerebral, que es el destino al que llega todo aquello que es aprendido por los sentidos. Pero exceptuando estos casos, si primero recibimos datos sobre un fenómeno que se proponga conocer, estos pasan por medio de los nervios craneales y la médula espinal hasta llegar a la corteza cerebral, misma ruta por la que atravesaría la información para que sea reconocida por el cerebro, pero con la diferencia de que los datos antes de esto se recopilan, unifican, procesan, transforman, sintetizan y organizan en información en el sistema nervioso, que con base en la racionalidad del intelecto consiguen tener utilidad y un significado, para finalmente ser presentadas en otras zonas del cerebro como el hipocampo, que es el área encargada de almacenar, memorizar y recuperar información, así como cumplir la función de convertir a los recuerdos de corto plazo en recuerdos de largo plazo. Este proceso además se relaciona directamente con el aprendizaje, que es el tiempo en el que este proceso se efectúa, y con la inteligencia, dado que pese a perder fuerza con la llegada de la teoría de las inteligencias múltiples, aún en el presente se sigue considerando por muchos que la inteligencia es inversamente proporcional al plazo del aprendizaje, o dicho de otro modo, que la rapidez con la que una persona adquiere un conocimiento está dictaminada por su inteligencia, en razón de que en la medida que se aprende más pronto se es más inteligente y viceversa. Asimismo, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas. Históricamente ha sido conceptuado como una contemplación, como una asimilación o como una creación. Para la antigua Grecia es una contemplación porque conocer es ver, para la época medieval es una asimilación porque es nutrirse y para el mundo moderno una creación porque es engendrar, siendo los representantes de esas concepciones Platón, Santo Tomás de Aquino y Hegel respectivamente. Y aunque yo desde mi perspectiva me uno a la moción de Platón y Santo Tomás, lo concibo más como una interpretación en constante uso y desuso que explica y da sentido a la realidad en permanente cambio, por lo que se desecha, modifica o abole, y en definitiva no como una creación que considero sería algo más característico de un saber. Por otra parte, existen diferentes tipos de conocimientos, ya que aunque en un principio en la antigua Grecia solo se consideraban a los conocimientos empíricos y científicos, tras la vivencia de diferentes contextos como la Edad Media donde reinó el conocimiento religioso y la llegada de la Edad Moderna en la que comenzaron a hacerse presentes también las críticas al conocimiento científico, objetando su reduccionismo que aún permanece en la época contemporánea, se vio la necesidad de reclasificar a los conocimientos, aceptando la validez de cada uno, agrupándolos primeramente en 6 tipos, que eran los relativos a la filosofía, las matemáticas, la mitología, la religión, la metafísica y la ciencia, que provocaron la disrupción del uso del término pseudoconocimiento, que aludía a los conocimientos aparentemente ciertos, pero que en realidad eran falsos una vez que se determinaba su falsedad al no poderse comprobar, o incluso tan solo por el simple hecho de no poderse refutar, que aunque hoy en día sigue aplicándose por algunos autores, solo se puede emplear para referirse a aquellos conocimientos empíricos, científicos u ordinarios, que son aquellos que permiten comprobar su veracidad. No obstante, regresando a los tipos de conocimientos, con el tiempo la ya de por sí reclasificación sufriría muchas modificaciones, pues incluso a día de hoy estos aún no se terminan por consensuar, razón por la cual es ad hoc abordar a los más reconocidos, que son en primer lugar el conocimiento intuitivo, que es un tipo de conocimiento inmediato que no proviene de ningún proceso racional o consciente, es decir, de ningún análisis o racionamiento previo, sino que es fruto de procesos inconscientes con los que inexplicablemente se nacen, llamados intuición, que se relacionan con el instinto de sobrevivencia, por lo que sigue un procedimiento que si bien es imperceptible, se caracteriza por ser veloz, ágil, creativo y manifestarse en su mayoría en situaciones de peligro. Luego está el conocimiento empírico, considerado por muchos como el tipo de conocimiento que junto al intuitivo dieron como producto al resto de conocimientos, debido a que este es aquel obtenido mediante la experiencia directa o la percepción del mundo real, que nos indica cómo es el mundo, las cosas que existen y sus atributos, sin atravesar por las abstracciones o la imaginación, cuyo procedimiento se sustenta en el ensayo y error. Estos dos conocimientos, a su vez, influyen directamente con el conocimiento de sentido común u ordinario,
entendido como una sabiduría popular o común que unifica diferentes conocimientos empíricos e intuitivos que se consideran universales por una comunidad, pero sin tener alguna clase de comprobación, por lo que explican lo que debe ser o lo que sucede de tal manera, pero de forma relativa y a menudo convirtiéndose también en valores, creencias, costumbres y normas que consiguen formar parte de una moralidad que se transmite generacionalmente, siendo su procedimiento la reflexión, pero sin demasiada profundidad en la mayoría de veces. Posteriormente el conocimiento filosófico, que de igual forma con relación a los anteriores, es la acumulación de saberes de tipo existencial, reflexivo y contemplativo que la humanidad ha ido formulando a lo largo de su historia, pero que en contraste con el conocimiento de sentido común, se caracteriza por seguir procedimientos respaldados en la racionalidad, dado que sus respuestas buscan ser comprensibles, ser sistemáticas porque buscan organizar a los conocimientos que reúnen a un tema, ser críticas al basarse en el análisis e integradoras abarcando diferentes temas que busca relacionar. A la par de este último, también existe el conocimiento religioso, basado en creencias indemostrables que sirven como un soporte moral y emocional para regular la conducta humana, proponiendo un vínculo con una divinidad o divinidades, es decir, con un dios o con varios dioses, así como con la espiritualidad y una vida posterrenal, a partir de un procedimiento que estriba en registrar en un libro sagrado como la Biblia o el Corán, todo aquello que algunas personas han podido interactuar con uno o varios de estos seres divinos, con la finalidad de que lo contenido en ellos enseñe a la humanidad, para encaminarla, como se mencionaba, a seguir ciertas acciones que también se convierten en una moralidad, y que por tanto caracterizan este conocimiento por ser dogmático, por la imposibilidad de ser puesto en duda, así como estático o semiestático, porque difícilmente llega a cambiar con el paso del tiempo. Y finalmente el conocimiento científico, visto por muchos como el conocimiento antagónico al religioso por oponerse a este, que es un conjunto de conocimientos que tienen como propósito entender y explicar toda la realidad, que se divide por una parte en los fenómenos naturales, lógicos o exactos, que estudian las ciencias fácticas como la física, la informática y las matemáticas, y por otra parte en fenómenos sociales, culturales o humanísticos, que estudian las ciencias factuales como la economía, la sociología y la psicología, que poseen las características de ser comprobables, gracias a que todos los conocimientos científicos tienen la posibilidad de ser sometidos por los pasos contemplados en el método científico, que se caracteriza por ser riguroso y verificable, entrando así en el subtema de los métodos y procedimientos para la obtención de conocimientos, que deben distinguirse de acuerdo a si se aplican para buscar la adquisición de conocimientos ya existentes, en cuyo caso se puede prescindir de los métodos y procedimientos más estrictos, para en cambio emplear otros más libres como el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación, la plática y ejercicio dialéctico con los demás, así como procedimientos autodidácticos como realizar una lectura alusiva al elemento que se busque conocer, e incluso hacer una simple búsqueda por internet sobre el mismo. O si por el contrario se tiene la intención de descubrir nuevos conocimientos, que dependen forzosamente del empleo de métodos o procedimientos estrictos para consolidarse, que son los vistos anteriormente como el ensayo y error, pláticas que aplican un modo de transmisión generacional, el análisis, el método científico o la investigación científica, siendo estos dos últimos los más efectivos y de los que vale la pena enfocarse en este video. Por lo que el método científico en primer lugar, introducido por Francis Bacon en el siglo XVIII, que se puso al método tradicional al considerar que los fenómenos de la realidad debían estudiarse y analizarse no solo a nivel externo o físico como lo hacían los antiguos griegos, sino también a nivel interno o químico, que se establece en 5 etapas. La primera de ellas es la observación, en el que se percibe todo lo que pasa con el fenómeno, desde este en sí mismo y su alrededor, hasta las circunstancias que lo hacen posible y los aparatos con los cuales se observa. La segunda es el planteamiento del problema, que son las interrogantes en torno a lo que pretendemos encontrar del fenómeno, que son bastante similares a las que permiten corroborar si nos hemos apropiado de un conocimiento o no, como por ejemplo qué es, cómo es, cuáles son las causas por las que es así, cuál es el método más adecuado para llegar a conocerlo con mayor exactitud y certeza, si se puede determinar una ley universal o construir un modelo o una teoría sobre él, cómo afecta o beneficia al ser humano, entre otras. La tercera es la formulación de una hipótesis, que son las respuestas provisionales o conjeturas a las preguntas planteadas, que se responden en base a conocimientos previos y lo que se ha observado y analizado del fenómeno. La cuarta es la comprobación de la hipótesis, que se realiza a partir de la verificación experimental, es decir, al sometimiento del fenómeno a la manipulación humana o a las pruebas experimentales que se repiten para confirmar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas. Y por último, una quinta, que es una conclusión que queda plasmada en la formulación de teorías en caso de que la hipótesis sea incorrecta, la cual se puede reformular
o de leyes universales en caso de que la hipótesis sea correcta, que en cualquier caso se deben interpretar como verdades relativas y nunca como absolutas, que pueden cambiar con el tiempo en la medida que el fenómeno cambie o se demuestre ser una ley parcial o totalmente falsa en futuras experimentaciones, que tienen la finalidad de responder matemáticamente a las preguntas planteadas. Esto debido a que existen diferentes tipos de métodos científicos basados en la lógica y exactitud matemática, que tal y como lo explica Santiago Zorrilla, se emplean en diferentes ciencias según se adecúen mejor al fin que persigue cada una de estas. Entre los que destacan el método deductivo, que consiste en tomar conclusiones generales para llegar a conclusiones particulares, usado primordialmente en las matemáticas. El método inductivo, que utiliza el racionamiento para obtener conclusiones de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones usando principalmente en las ciencias sociales. El método analítico, que es un proceso cognoscitivo en el que a través de la profunda observación se obtiene una conclusión, usado igualmente en las ciencias sociales. El método sintético, que consiste en integrar a los componentes dispersos de un fenómeno para estudiarlos en su totalidad, usado por ejemplo en la física o química. El método histórico comparativo, que es un procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales, empleado especialmente en la antropología. El método hipotético histórico, que consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis, con la finalidad de refutar o falsear dichas hipótesis, utilizado en la historia, y el método dialéctico, que se caracteriza por su universalidad, que es un método aplicable a todas las ciencias y a todo proceso de investigación del que se hace uso en la sociología y psicología. Y por otra parte, los pasos de una investigación científica, en la que es necesario abrir un paréntesis para aclarar que si bien pueden distinguirse diferentes tipos de investigación, la investigación científica es la única que tiene el objetivo de ampliar el acervo del conocimiento científico disponible al percatarse de que éste es insuficiente para explicar problemas determinados, que consta de 10 pasos, que son la selección de un tema, la revisión bibliográfica sobre las fuentes en donde se puede encontrar información sobre este, el planteamiento del problema, que hace una varias preguntas sobre lo que pretendemos conocer del tema, la definición de objetivos correspondientes a las actividades que se llevarán a cabo para responder o resolver el problema, la justificación y delimitación, que argumenta la importancia de la investigación y especifica el contexto social, histórico y espacial que se investigará, el marco teórico, que es una recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta la investigación. Luego la metodología de investigación, que se refiere al uso de uno de los métodos señalados previamente en el método científico, que se utilizará para resolver el problema de investigación, como por ejemplo el método deductivo, inductivo, analítico, sintético, comparativo e histórico, al igual que el empleo de diversas técnicas que se dividen en cuantitativas, como encuestas o estudios experimentales, y cualitativas como la observación, estudios de caso o la investigación bibliográfica, que sirven para continuar con los pasos siguientes, que son la determinación de una población con la que se puede trabajar opcionalmente, que es el universo que comprende al total de personas, cosas u objetos del fenómeno que se estudia, y una muestra que es una porción de dicha población con la que se estudiará, las técnicas e instrumentos de investigación, en el que se desarrollan las técnicas cuantitativas y cualitativas en la muestra seleccionada, la recopilación de datos que aglutina todos los resultados obtenidos, el análisis de resultados en el que se procesa toda la información con la finalidad de presentarla de forma ordenada y comprensible, y por último la conclusión, que explica lo sucedido y comprueba si la hipótesis es correcta o no. A manera de recomendación, creo que sería conveniente seguir esta estructura al momento de aplicar cualquier método para obtener un conocimiento, incluso si este consiste en hacer una simple búsqueda por Internet, diseñando en nuestra mente un pequeño planteamiento de problema, objetivos, justificación, hipótesis y conclusión para darle mayor sentido a lo que queremos conocer, aun si se trata de algo simple. Para finalizar, pese a que otros pensadores como Ludwig Wittgenstein, que consideraba que el lenguaje que dominaba una persona limitaba su mundo, u otros que sugieren que son el entendimiento de las matemáticas las que lo limitan, yo considero que es más bien todo el conocimiento en general el que lo limita y establece lo que puede o no hacer de él, sin importar la vertiente a la que pertenezca, y más aún la sabiduría que desarrolla en base a estos, por lo que esto debería ser un motivo suficiente para adentrarnos en el mundo del conocimiento, que sin embargo, a su vez, está condicionado por otro factor que es finalmente el que determina el auténtico límite de lo que una persona puede hacer o no entender, o entender en el mundo, el cual es el entorno en el que se desenvuelve, dada la posibilidad que tenga en ese entorno para optimizar sus capacidades mentales a un nivel óptimo y para obtener un acceso al conocimiento,
estableciendo así una directriz de futuros videos sobre qué cosas podemos hacer desde nuestras posibilidades para disminuir la brecha de desigualdad, usando precisamente el conocimiento, no solo para nuestro beneficio, sino para el de toda la humanidad. Pero por ahora nuevamente te agradezco mucho por ver este video, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y me encantaría conocer tu opinión al respecto.